Buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes este webinar. Es un webinar de motivación, introductorio, de invitación para todos ustedes al curso que dará inicio CEABAT el próximo 10 de agosto, titulado Ciudades 5G hacia un modelo de innovación. En este curso vamos a hablar sobre aspectos generales de 5G, cuáles son las soluciones de 5G para ciudades inteligentes, cuáles son las barreras para su implementación. En un segundo módulo vamos a hablar sobre la arquitectura de 5G, las funciones de red, calidad de servicio, la estandarización y la regulación del espectro 5G. En un tercer módulo vamos a hablar de cuál es la visión de la industria, cuál es la visión de las instituciones y la experiencia comparada de 5G. Y por último, en el cuarto módulo vamos a hablar sobre tecnologías de apoyo para la implementación de 5G, inteligencia artificial, casos prácticos y aplicaciones. Básicamente nos enfocaremos en 5G e IoT. 5G es un acelerador de ciudades inteligentes. Estudiar los desafíos que 5G enfrenta como modelo de innovación es parte del objetivo de este curso al cual estamos invitando, que empieza el próximo 10 de agosto. Y vamos en el curso a enfocar algunos webinars, algunos módulos en webinar, a través de webinar de charlas, donde hablaremos sobre 5G IoT, sobre 5G seguro para la salud. Hoy se habla bastante sobre las repercusiones que tendrá 5G en la salud del ser humano. ¿Cuáles son los desafíos regulatorios y financieros de 5G? Y ciudades inteligentes, la situación de IoT en la región utilizando 5G como tecnología de implementación. Reitero, en esta charla del día de hoy, en este webinar, vamos a hablar de varios temas que van a ser enfocados con profundidad en el curso al cual los estoy invitando cordialmente. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre algunos antecedentes, qué es 5G, el espectro de 5G, el despliegue de la red 5G y algo que va de la mano con la implementación de 5G y es el Wi-Fi 6. Hemos dicho anteriormente de que 5G es el acelerador de ciudades más inteligentes. 5G enfrenta una serie de desafíos como modelo de innovación. Básicamente, podemos concluir que si queremos ciudades más inteligentes, ese elemento que va a impulsar esas ciudades inteligentes es definitivamente 5G. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es 5G? 5G es lo que hemos denominado quinta generación de tecnología celular. Está diseñada básicamente con unas características muy particulares. Número uno, aumentar la velocidad, reducir la latencia y mejorar la flexibilidad de los servicios inalámbricos. 5G es una evolución de todos sus antecesores, tratando de corregir todos los errores que se cometían en las anteriores, de tal forma que podamos alcanzar velocidades que en teoría podrían ser los 20 gigabits por segundo. 5G ofrece también algo muy importante para las aplicaciones
que se van a implementar a través de 5G es la latencia. El rendimiento de esas aplicaciones, las aplicaciones como videollamada, videoconferencias, juegos en líneas, automóviles con piloto automático requieren de velocidades, de latencias de una alta calidad. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué es 5G? ¿Son conexiones más rápidas, menor latencia, una batería más duradera, más dispositivos conectados? Entonces podemos ver cómo se produce esa evolución de las redes 4G a redes 5G, cuyo foco está en el 2020. Dado la pandemia, este foco ha sido un poco desplazado a finales del 2020, inicios del 2021, pero ya en algunos países se están implementando proyectos de desarrollo de 5G. ¿Cuál ha sido el camino de 5G? El camino de 5G no ha sido un camino fácil y empezamos por allá del 2014 en una declaración de Estados Unidos, Corea, 2015, una declaración de Estados Unidos, Japón, en donde se establecen o se crean esas alianzas público-privado, donde se anuncia la visión de 5G y así sucesivamente en cada uno de los diferentes años, tal y como se muestra en la figura, se han ido dando pasos acelerados hasta llegar a la meta que es en este año ya el desarrollo comercial de 5G e infraestructuras. Ha tenido un trabajo arduo, lo que es la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones para el tema de espectro, elemento fundamental para la implementación de 5G. ¿Qué nos va a traer 5G? Nos va a traer una banda ancha móvil mejorada. Hablamos de 1 gigabit en tasa máxima de datos. Nos va a traer una reducción de la latencia. Nos va a traer una comunicación IoT masiva. 5G viene a ser ese catalizador, ese elemento detonador de IoT. Hoy en día tenemos de forma aislada una serie de soluciones IoT operando, pero con 5G vamos a lograr interconectar todas estas soluciones a través de una sola red de conexión. La tecnología 5G está impulsada en 8 requisitos específicos. Hablamos de disponibilidad. Se habla de 99.999. Se habla de un 100% de cobertura. Una reducción del 90% en el consumo de energía de red. Elemento importante para poderlo implementar con IoT. Se habla de hasta 10 años de duración de la batería en los dispositivos, hasta 100 dispositivos conectados más por unidad de área. Esto es importante si lo comparamos con 4G. Este elemento de poder conectar cientos de dispositivos viene a ser un elemento a resaltar para implementar IoT. Una banda ancha de 1000 veces más rápida por unidad aérea. Una latencia de menos de 1 milisegundo y una tasa de datos que va de 10 a 100 veces mejor que 4G y 4.5G. ¿Qué tan rápida? ¿Qué tan rápida es la 5G? La 5G alcanza máximo de 10 gigabits por segundo
y 5G es de 10 a 100 veces más rápido que 4G. En la lámina podemos ver la evolución de las diferentes tecnologías y las diferentes velocidades hasta llegar a 5G. Reitero, valores importantes que hacen de 5G una tecnología de suma utilidad es velocidad, latencia y algunas otras que vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos en esta lámina? En esta lámina tenemos las posibilidades de utilización de la 5G que ofrece la recomendación del IMT 2020 de la UITR. Podemos ver que tenemos en los tres vértices a mano izquierda tenemos comunicaciones máquina a máquina. Arriba tenemos banda ancha móvil y a la derecha tenemos comunicaciones ultra fiables y de baja latencia. Son tres características importantes de 5G. Y con ello, una serie de servicios que basado en estas tres características podemos implementar. Vamos a poner de ejemplo el automóvil autónomo. Para poder implementar este tipo de solución, requerimos de comunicaciones ultra fiables, una seguridad meridiana y una latencia lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque el automóvil debe de reaccionar en fracciones de milisegundos, de nanosegundos, porque está en juego la vida. De igual forma, video 3D, video 4D, requerimos de una banda ancha móvil mejorada, de bajas latencias. Las comunicaciones máquina a máquina, si queremos implementar ciudad inteligente, si queremos implementar Internet de las cosas, veamos esas tres características que están señaladas ahí en cada uno de los ejes que deben de cumplirse para poder venir e implementar este tipo de servicios. Entonces, si nosotros queremos establecer una banda ancha mejorada que se conoce con las siglas de EMBB, si queremos establecer una comunicación de máquina a máquina que técnicamente se conoce con las siglas de MTC y comunicaciones de ultra baja latencia con las siglas URLLC, podemos identificar en cada una de ellas una serie de servicios, de características, de atributos que vamos a tener. En un ecosistema de 5G y basándonos en esos tres ejes, podemos ver a nivel de fotografía la cantidad de operadores, de empresas, de marcas que están operando en cada uno de esos ejes. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener con 5G la posibilidad de brindar una serie de servicios, una serie de conectividades haciendo uso de esta tecnología. ¿En qué campos? En la industria, en la agricultura, en la educación, en la salud, en la realidad virtual, terminal móvil, en el medio ambiente, en finanzas, en tráfico. Entonces, por eso es que hablamos de ciudades 5G hacia un modelo de innovación. Si no innovamos, si no damos ese paso hacia la innovación, haciendo uso de 5G, como ciudades nos vamos a quedar atrasados. ¿Cuál es la evolución a través del tiempo que han tenido las diferentes tecnologías móviles?
partiendo desde los años 80 con 1G hasta el 2020 con 5G. Bueno, tenemos en la columna de la izquierda, en la primera columna de la izquierda, tenemos una serie de características y dentro de cada una de las diferentes columnas, para cada una de los diferentes tecnologías, cuáles son sus características. Entonces, dentro de ellas podemos tener el estándares, el tipo de servicio, la tecnología, la velocidad de descarga, la tecnología de acceso, las bandas de frecuencias, el ancho de banda y la latencia. Y nos enfocamos en lo que los concierne, vemos como 5G es una evolución a todas las anteriores tecnologías, para lograr altas velocidades, bajas latencias y una mejora en el tema de la comunicación en el radio, si lo comparamos con las anteriores tecnologías. Entonces, básicamente, si nos enfocamos 5G con 4G, tenemos que 5G se caracteriza en que tiene una baja latencia, un alto volumen de tráfico de datos, manejo de altos picos, el manejo de o la disponibilidad de manejo del espectro y la densidad de conexión, la cantidad de dispositivos que yo puedo conectar a través de 5G. Vean que un elemento importante en 5G es el espectro. ¿Por qué? Porque vamos a requerir un alto volumen de datos a manejar. Por eso el ancho de banda de ese canal va a tener que ser elevado. En la siguiente lámina es un resumen de la evolución que han tenido las redes móviles hasta nuestros días, en donde, reitero, se caracteriza 5G por la alta velocidad, por la baja latencia y por la alta capacidad. Hablando de arquitectura, 5G maneja 3 bloques constitutivos se fundamenta la arquitectura de 5G en 3 bloques. Uno, el equipo de usuario, denominado con las letras UE. El segundo bloque es el bloque del core de red 5G, que se conoce como 5G-C. Y el tercero es, y básicamente o claramente, es el que le da el éxito a 5G, es el bloque de radio, de acceso a la red. Es un bloque de nueva generación. Entonces, esa estructura funcional en bloque lo que logra es sentar las bases para el desarrollo de nuevos esquemas 5G. Al tener yo una estructura en bloque, puedo intervenir cualquiera de esos 3 bloques sin necesidad de aislar totalmente el sistema. Entonces, si yo tengo en cuenta los componentes tecnológicos, esa forma de trabajar de esta arquitectura de una forma lógica muestra cómo esa flexibilidad, esa escalabilidad y esa orientación al servicio puede al final configurarse y ponerse en práctica la funcionalidad de la red. Si vemos a nivel de diagrama de bloque general, podemos ver que 5G está estructurado en 3 grandes niveles. El nivel funcional de arquitectura, el nivel de aplicaciones y servicios y el nivel de desarrollo de la arquitectura. 3 elementos que caracterizan 5G es la radio hiperconectada, la infraestructura, todo IP y la habilitación del servicio. Cuando hablamos
de la habilitación del servicio comprende tanto los requisitos del servicio como los subyacentes sistemas de capacidades. Es reunir dinámicamente todos los recursos necesarios del sistema para crear diversos servicios bajo demanda. ¿A qué me refiero? Que es con base en esta arquitectura modular, es una arquitectura que permite evolucionar de acuerdo al requerimiento del servicio que yo quiera implementar. En otras palabras, y en castizo sencillo, no es un sistema tieso, es un sistema dinámico. En el tema de infraestructura, es la capa que abstrae los recursos del sistema físico en lógica virtualizada, que es uno de los elementos que caracteriza a 5G, en recursos del sistema y proporciona recursos para poder habilitar el servicio. ¿A qué me refiero? A que ya no voy a requerir tanto dispositivo, tanto lo que hablamos técnicamente, tanto hardware, tanto tarro para poder desarrollar el sistema o para poder habilitar el sistema, sino que ahora yo lo puedo virtualizar usando elementos lógicos. Y el último de los elementos es la radio hiperconectada, que esta está compuesta por múltiples tecnologías de acceso radio, que va a proporcionar conectividad para satisfacer los requisitos de ancho de banda, latencia y densidad en la capa de infraestructura. ¿A qué se refiere esto? Que vamos a tener una conectividad de radio totalmente flexible, de acuerdo con la inteligencia necesaria para que de acuerdo al servicio que yo requiera conectar, pueda ofrecerme ancho de banda, latencia y volumen de datos. Un elemento característico de 5G es el SDN, es el Software Design Network, y el NFV, que es Network Functional Virtualization, que son dos conceptos que revolucionan la forma como operan las redes de telecomunicaciones. Esto respondiendo a los cambios en la demanda del tráfico de usuarios y de las empresas. ¿Qué es SDN y qué es NFV? Bueno, SDN son las tecnologías que estarán definidas por un controlador, el cual centraliza mediante, ojo, software, la inteligencia de todas las funciones. Como les dije antes, ya no voy a requerir hardware, ya no voy a requerir dispositivos físicos para realizar X o Y tarea, sino que ahora yo voy a hacer esto mediante software, mediante una inteligencia haciendo uso de software, el cual lo va a través de la programación más ágil y más fácil realizar las actividades que se requieren. Y el otro es el de Network Function Virtualization, que lo que consiste es sustituir ese hardware especializado por máquinas virtuales que ejecutan diferentes procesos sobre servidores de alta capacidad, switches, elementos de almacenamiento, etcétera, infraestructura de nube, para brindar soluciones más económicas y sustentables. Entonces tenemos que la mayoría de los elementos clave de la arquitectura de 5G son: 1, centrarse en funciones de red; 2, separación de datos de usuario y del sistema; 3, la adaptación a casos de uso; y 4, interfaces funcionales. Entonces podemos ver cómo a través de esta estratificación
podemos lograr una versatilidad en cuanto a la operación, en cuanto a la interconexión y en cuanto al manejo de las necesidades. Un diagrama general de la arquitectura de 5G es, y quise poner esta lámina, es característico que 5G se subdivida en procesos o bloques, cada uno con una tarea específica. Esa es la idea de esta lámina. Luego se puede ya de forma más profunda y técnicamente ahondar en cuáles son las funciones, las tareas de cada uno de estos bloques. Por ejemplo, tenemos bloques que realizan funciones de autenticación, funciones de manejo de datos, funciones de manejo de sesiones, funciones de manejo de red, funciones de manejo de políticas de control, funciones de acceso a la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero darles a entender es que 5G está estructurado a nivel de bloques funcionales. En resumen, tenemos este diagrama que nos presenta la arquitectura de 5G. Podemos ver cómo tenemos un desplazamiento de 5G, que uno de los elementos característicos de 5G es que yo voy a tener que desplegar una serie de celdas para poder cubrir el área que yo quiero servir con la velocidad, con la latencia y con el volumen de manejo de datos. Entonces vean cómo tengo las diferentes celdas, cada una con sus redes de acceso, con sus radiobases y cada una con sus diferentes módulos o unidades, desarrollando así las diferentes funciones. En pocas palabras, la inteligencia del sistema lo estoy llevando yo lo más cerca posible del cliente. Entonces tenemos escenarios de acceso muy rápidos para manejar altas velocidades de datos, para manejar redes ultra densas, para manejar también esa entrega de contenidos acelerada, y la forma de hacerlo es tal y como se muestra en esta lámina utilizando esta arquitectura. Una densidad, una densificación de las radiobases, de los módulos que van a manejar cada una de las diferentes funciones. 5G debe pasar por algunos desafíos financieros y regulatorios. Y es importante que en cada uno de nuestros países nos hagamos esta pregunta. ¿Cuáles son los desafíos financieros y regulatorios de cara a la implementación 5G? Desde la óptica financiera y de gestión, algunos desafíos es cómo adaptar la infraestructura actual para ofrecer 5G. La interrogante es, bueno, ¿qué hago con la infraestructura actual? ¿La desecho y pongo 5G o cohabitan 5G y 4G? Otra consulta, otra interrogante es, ¿cuál es la mejor manera de monetizar la infraestructura heredada? O sea, ¿cómo termino de sacarle provecho a esa infraestructura por la cual pagué y en muchos de los casos todavía la debo? Y como tercer elemento es cómo gestionar la complejidad de la gran cantidad de dispositivos que yo voy a interconectar y que yo voy a tener que tener la posibilidad de manejar, de gestionar. Entonces, lo que vamos a tener es una gran cantidad de conexiones de alta velocidad, de simultáneas, a través de celdas pequeñas, y vamos a ver cómo manejo esos altos costos de inversión en infraestructura, postes, ductos, torres, antenas, conductos, etc.
Otro de los desafíos, y no menos importante, y al cual hay que brindarle la atención debida, tiene que ver con regulación. Esa necesidad de nuevas bandas de frecuencia para 5G, esa actualización de los precios para nuevas ofertas, ese incentivo para intercambio pasivo y activo de infraestructura. Recordemos que tenemos que hacer un despliegue masivo de infraestructura. Si tenemos 3, 4, 5 operadores, es prudente que esos 3, 4 o 5 operadores instalen cada uno de ellos su infraestructura, que de por sí ya va a ser masiva, o caso contrario, ¿por qué no incentivamos el uso de infraestructura, el tema de compartición de infraestructura? Y otro elemento importante a considerar es el fomento de la competencia equilibrada entre operadores. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, uno, cómo adaptar el espectro de frecuencias actual para comportar 5G. Hoy hay un debate importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, regional y mundial, de que 5G requiere mayor cantidad de frecuencia, mayor cantidad de ancho de banda en los canales. Ya se han hecho esfuerzos en algunas latitudes para traer mayor frecuencias. Se habla en algunos países del dividendo digital, de recuperar ciertas bandas de frecuencias para poder implementar 5G. Pero 5G tiene una particularidad. Yo voy a manejar altos volúmenes de datos. Por lo tanto, son muy específicas las frecuencias que yo puedo utilizar que me rindan para manejar esos altos volúmenes de datos. El segundo desafío es cuándo regular e incentivar el intercambio de infraestructura. ¿Existe ya en la reglamentación de algunos países esta figura o hay que caminar hacia una modificación de la regulación para que exista? Y como tercer elemento es cómo garantizar un equilibrio competitivo en el mercado nacional. Entonces, como podemos ver, existen una serie de desafíos financieros y regulatorios a considerar para la implementación de 5G. Un elemento importante, materia prima de 5G es el espectro. Si vemos la evolución que ha tenido a través del tiempo las antecesoras tecnologías 1G, 2G, 3G, 4G, la cantidad de megabits por segundo que manejaba cada una de ellas, llegamos a 5G, donde el volumen de datos que voy a manejar de bits es enorme. 5G se caracteriza por una serie de frecuencias en las cuales su rendimiento va a ser el óptimo. Hablamos de frecuencias altas, mayores a los 6 GHz, que van a tener una alta capacidad de transmisión de datos y son para las cuales se requiere comunicaciones ultra fiables. Hay otro rango de frecuencias de 3.4 a 3.8 que hoy les confieso que son las más apetecidas porque presentan un mejor compromiso entre cobertura y capacidad. Ojo, cobertura, máxima cobertura y capacidad, volumen de datos. Son comunicaciones ultra fiables, puede darme una facilidad para comunicar máquina a máquina. Y otro rango de frecuencias que puedo utilizar en 5G son frecuencias bajas, lo que les decía, el dividendo, lo que se ha dado a llamar el dividendo digital, frecuencias de 700 MHz, en donde yo voy a extender la posibilidad de extender esa cobertura y específicamente o básicamente el uso en interiores, en edificios,
donde las altas frecuencias no tienen un mejor rendimiento. Entonces, si vemos el espectro de frecuencias, tenemos frecuencias inferiores a 6G y frecuencias superiores a 6G. Y en la lámina se presentan las diferentes frecuencias que se utilizan en Europa, Corea, Japón, India, para cada uno de esos segmentos. Entonces vamos a tener, en resumen, baja frecuencia, 700 MHz, por el orden de los 700, para algunos eventos de gran escala, para cientos de usuarios, para comunicaciones con vehículos, infraestructura de transporte, en las frecuencias de 3.4 a 3.8, para ciudades inteligentes, para el monitoreo, etcétera, para infraestructura, y frecuencias muy altas de 26 GHz o súper altas para manejar soluciones o conexiones residenciales de energía inteligente, etcétera. Entonces vemos que tenemos básicamente tres horizontes en las cuales desde el punto de vista de espectro podemos implementar 5G. Un vistazo de cuál es el estado de situación de 5G a nivel mundial, podemos ver en las diferentes bandas de frecuencias cuáles son esas frecuencias que se están operando en diferentes latitudes: Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, China, Corea. Solo para tener una idea de cuál es la forma, cómo se está distribuyendo esas frecuencias. Es importante tener claro que a mayor frecuencia, menor alcance, pero mayor cantidad o volumen de datos que yo pueda manejar. A menor frecuencia, mayor alcance, pero menor capacidad en el manejo de datos. Y este es un elemento importante a tener presente a la hora de implementar soluciones 5G. La 5G América ha establecido, ha distribuido una serie de frecuencias, de rangos de frecuencias a nivel de América, en donde se ha venido una discusión en las diferentes reuniones de la Reunión Mundial de Radiocomunicaciones para tratar de ir liberando espectro de frecuencia para 5G. Y algunas frecuencias características se presentan ahí en esa lámina. ¿Cuál es el estado de situación de ese espectro asignado para 5G del periodo 2015-2020 para algunos de nuestros países? Se tiene, por ejemplo, un caso específico de Argentina, una meta de tener 390 MHz, y se habla de ya para el 2015 que se alcanzaba un 30% de esos 390, en un escenario alto para el 2020 alcanzar o aumentar en un 19.9%, y en un escenario bajo en un 20.1%. Entonces vean cómo se ve cuál es la cantidad o cuál es la meta en espectro en cada uno de los países, y cómo a lo largo del tiempo se hacen esfuerzos para poder traer espectro y cumplir con esa meta. Esto de acuerdo a lo que ha establecido la UIT como las diferentes regiones en el tema de atribución de frecuencias. Y vamos a tener diferentes posibilidades o capacidades o anchos de banda de los canales dependiendo de la frecuencia y dependiendo del uso que haga yo de ya sea soluciones indoor o soluciones outdoor. Canales de 20 MHz, canales o anchos de banda de 100 MHz, de 160 MHz o de 500 MHz. Entonces veamos cómo
ha existido una evolución y hay un requerimiento constante de ancho de banda y de aumento de la capacidad de ancho de banda de cada uno de esos canales. En resumen, y para concluir este tema de espectro, podemos decir que en la Reunión Mundial de Radiocomunicaciones celebrada el año pasado, estos son algunos de los logros. Se identificaron 17 gigahertz en el espectro de las bandas de 24 a 27, de 37 a 43, 45 a 47, de 47 a 48, 66, 71. Y así sucesivamente. Entonces vean cómo, básicamente lo que quería traer a colación acá es cómo existe un esfuerzo a nivel mundial de poder liberar una gran cantidad de bandas, y si podemos ver acá, estas son bandas muy altas. ¿Por qué? Porque la capacidad de volumen de tráfico de 5G es enorme, y eso lo suplimos a través del uso de frecuencias altas. Otro tema importante y que trataremos en el curso a profundidad, en nuestro curso de Ciudades 5G hacia un modelo de innovación, es el despliegue de la red 5G. ¿Cuál es la experiencia de ese despliegue de la red 5G a nivel mundial? Ya hoy en día existen una serie de soluciones que están operando a nivel mundial prácticamente o básicamente en Estados Unidos, Europa y China. Podemos ver cómo esa evolución ha ido creciendo y cómo se espera para el 2024 que sea el estado de situación en cuanto a esa adopción de la 5G en las diferentes regiones, en Asia-Pacífico, en Europa Central, Europa del Este, la América Latina, América del Norte, en Europa Occidental, en África, en Medio Este. Entonces vean cómo se espera que sea la evolución. Lógicamente, el estandarte lo lleva en implementación el área Asia-Pacífica y la parte de Norteamérica y de Europa. Hay fabricantes, hay operadores de estas redes. ¿Y quién? La pregunta es, ¿quién va ganando la carrera? Si ustedes ven ahí, podemos establecer que Huawei tiene un porcentaje de patentes o de desarrollos ya establecidos y todavía tiene una expectativa. Por lo tanto, sumando ambas, vemos que Huawei es la que va a la cabeza. Y así sucesivamente las diferentes empresas. Tengo una pregunta por ahí, vamos a contestarla al final con todo gusto. ¿Cuál es el líder en esta carrera, en este caminar hacia 5G? Bueno, se establece según la foto de hoy que es China, seguido por Corea, seguido por Estados Unidos y por último Japón. No debemos de abstraernos de lo que ha sucedido en el último año y medio, 2 años, en el pleito que se tiene China y Estados Unidos con Huawei, y muchos atribuyen a este pleito para lograr de parte de Estados Unidos que Huawei no sea un elemento que distorsione y capture el mercado de Estados Unidos y así perder ellos, según se dice por el gobierno de Estados Unidos, la privacidad de las comunicaciones. Pero ese es un tema que día a día salen diferentes versiones y diferente información al particular. Un elemento importante que yo quería destacar es y relacionar, porque va a jugar un rol sumamente importante, y es Wi-Fi 6 y 5G. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 es el resumen, la recopilación de todos los estándares de Wi-Fi bajo una nueva nomenclatura.
Antes hablábamos 802.11 A, B, F, G, todas las letras del abecedario. Hoy se ha determinado establecer para el estándar Wi-Fi una numeración. Y la última viene a ser Wi-Fi 6. Y ha ido evolucionando a través del tiempo, de tal manera que logremos un paralelismo por allá del año 2022 con 5G. ¿Cuáles son las características de este denominado Wi-Fi 6, que en la nomenclatura anterior era 802.11ax? Las características es el ancho del canal, que puede manejar hasta 160 MHz, la modulación que se utiliza, la tecnología o el modelo de uso de la antena, la velocidad que yo puedo alcanzar y las frecuencias en las cuales yo puedo operar. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque nosotros vamos a manejar con 5G una serie enorme, grande de dispositivos. Y para poder yo liberar un poco ese manejo de tráfico de 5G, lo voy a hacer a través de estas redes Wi-Fi, que van a manejar altas velocidades y que van a poder interoperar con las redes 5G, utilizando lógicamente diferentes sistemas de modulación y diferentes tecnologías de acceso, como OFDMA o MU-MIMO. Entonces, básicamente tenemos diferentes anchos de banda, diferentes bandas de espectro que van a manejar, diferentes velocidades de canal, diferentes modulaciones y velocidades de datos del orden de los 600 megabits por segundo hasta los 10 megabits por segundo. Entonces, hoy ya ustedes en diferentes lugares van a ver ese logo en donde se habla de Wi-Fi 6 Certified, donde establece que ahí se opera ya con ese nuevo estándar, que repito, es una homologación de los anteriores y es una nueva nomenclatura. ¿Cuáles son algunos de los usos ya para ir terminando de 5G y que veremos a profundidad en el curso? Habíamos hablado de que 5G se basa en tres ejes fundamentales: la baja latencia, el ancho de banda mejorada y la conectividad masiva. Y existen diferentes usos. Algunos de ellos es en ciudades inteligentes. Por eso hablamos de 5G hacia un modelo de innovación, ciudades 5G hacia un modelo de innovación, en donde vamos a poder tener un control de una serie de aspectos de la cotidianidad del ser humano, como buses electrónicos, como postes de luz inteligentes, iluminación inteligente, como postes de luz multifuncionales, seguridad inteligente, ascensores inteligentes, cargadores inteligentes para autos, etcétera, etcétera, detectores de incendio inteligente. Todo esto a través de 5G, de Wi-Fi 6 y de terminales IoT. 5G dirigirá, es lo que se ha denominado es un tsunami de datos. Se va a hablar de una cantidad, un volumen enorme de datos que va a estar circulando por la red. Entonces tenemos que tener una red robusta para manejar este tipo de volumen de datos. Y uno de ellos que vamos a tener es el carro autónomo. El carro autónomo es la solución o el estandarte para 5G, en donde no se va a requerir conductor y a través de diferentes dispositivos interconectados a través de 5G poder gobernar, poder establecer el desplazamiento de ese vehículo. Además de las tecnologías wireless, 5G incorpora tecnologías de computación y de nube.
Y esto es importante porque un elemento del cual va a hacer uso 5G es de la nube, en donde vamos a tener dispositivos inteligentes, tecnologías de acceso de radio, infraestructura de red, red central y la nube. Todo concatenado. O sea, es una transformación completa de la red. Ciudades inteligentes. Hoy hablamos de ciudades inteligentes, pero hay que hacer la salvedad que una ciudad inteligente no es conectar un dispositivo para pagar un parquímetro. Una ciudad inteligente no es un dispositivo aislado allá para gobernar los campos en un parqueo. Una ciudad inteligente es una concatenación de soluciones. Por ejemplo, soluciones inteligentes para manejar el agua, el gas, el alumbrado público, el tráfico, la polución, etcétera. Pero todas concatenadas, utilizando diferentes dispositivos y conectados, comunicados a través de 5G. Y básicamente entonces lo que tenemos en la ciudad inteligente, donde tenemos el ciudadano en el centro, es desde la óptica de economía, es una retención y atracción del talento y fomento de la creatividad, un apoyo a la iniciativa emprendedora. Desde la óptica de la ciudadanía, educación, formación continua, capital humano, de la gestión, servicios públicos en línea, promoción de las TICs, de movilidad, es conectividad de infraestructura, acceso público a Internet, del entorno de seguridad y confianza, de calidad de vida es lo que hemos denominado como e-salud o accesibilidad e inclusión. Entonces vean cómo es una serie de aspectos que conllevan a lo que es una ciudad inteligente haciendo uso de la tecnología para brindar una mejor calidad de vida al ciudadano. Y para terminar, la cosa que profundizaremos en el curso son las diferentes soluciones, las diferentes evoluciones que vamos a tener a través del uso de 5G. Vamos a tener una innovación tecnológica, una innovación social, redes colaborativas. Vamos a tener una concentración del talento y del conocimiento, plataformas de innovación, una nueva actividad económica, una reingeniería urbana integral, una visión de futuro. Para concluir, en sinergias entre instituciones, una colaboración público-privada, una sostenibilidad económica y una cofinanciación. Participación del sector privado, del sector público, modelos de gobernanza integrados. Entonces, veamos cómo a través de 5G nosotros podemos lograr eso. Y de ahí el nombre que le hemos denominado al curso de Ciudades 5G hacia un modelo de innovación. Nuestra sociedad debe de caminar hacia eso, hacia la innovación. Si seguimos haciendo las cosas como las hacemos actualmente, vamos a obtener los mismos resultados. Debemos de innovar. Y no quisiera terminar con un temita que se las trae hoy en día. Se habla mucho de los efectos de 5G en la salud. Y en el curso vamos a ahondar sobre este tema. Se ha hablado de que 5G ha traído daños a la salud, se han incendiado torres, se han hecho manifestaciones, se ha incluso especulado del coronavirus fue originado por la 5G. Todo esto a raíz de que en China, en noviembre, el 1 de noviembre de 2019, se lanza la primera red 5G y vemos que luego ya en diciembre se empieza a oír que en China está el coronavirus y se asocia a esto, pero nada que ver, y los insto a que participen en el curso donde vamos a ahondar cuáles son los efectos que tiene 5G en la salud, qué ha dicho la OMS sobre el particular y cómo actuar, cómo manejar. Entonces, en síntesis, este es un compendio de lo que vamos a tratar en el curso. Antes, quisiera
ahondar en las preguntas, vamos a tratar de enfocarnos en las preguntas. A ver, por acá. Dice, ¿hay alguna iniciativa para normalizar el uso de espectro en América Latina para implementar 5G? Contelca asumirá un papel más dinámico en este aspecto. Se esperan resoluciones vinculantes antes de la siguiente CMR. Sí, ya hay trabajos, GCMA, 5G América, la mismo Contelca, están trabajando, la misma CITEL a nivel de toda América Latina se está trabajando en este aspecto y llevar los requerimientos de cada uno de los países, homologarlos y llevar una sola posición al próximo reunión mundial de radiocomunicaciones. La segunda pregunta dice, ¿se piensa que en el ámbito de CITEL habrá consenso en una postura regional? Sí, reitero, ya hay conversaciones, según la información que tengo, hay conversaciones para tratar de llevar una ponencia regional sobre el particular. Dice, en los estudios de la UITR se examinan la compartición y la compatibilidad de los servicios móviles con otros servicios de radiocomunicaciones existentes, en particular para las comunicaciones por satélite. Las previsiones meteorológicas, el seguimiento de la evolución de los recursos terrestres y el cambio climático y la radioastronomía. Para esto es preciso adoptar y aplicar regulaciones nacionales e internacionales a escala mundial a fin de evitar la interferencia entre las tecnologías 5G y estos servicios y poder crear un ecosistema móvil viable para el futuro y al mismo tiempo fomentar la reducción de precios mediante economías de escala del mercado mundial y hacer posible la interoperabilidad y la itinerancia. Totalmente de acuerdo. Y según las noticias que tengo, ya es uno de los aspectos que se discuten constantemente en las reuniones mundiales de radiocomunicaciones, en cómo cohabitar, cómo convivir las comunicaciones terrestres con las comunicaciones satelitales, en el tanto y en el cuanto hay algunas frecuencias que operan para comunicaciones satelitales que son tesoro, que son oro puro para las comunicaciones terrestres. De hecho, les puedo hablar a nivel de Costa Rica, ya se tienen ponencias sobre cómo manejar este tipo de frecuencias y se están discutiendo a nivel de estos organismos, especialmente de CITEL y de Contelca, para poder llevar una posición a la OIT y consensuar con las diferentes regiones de la OIT sobre el particular. Y sobre todo porque, reitero, requerimos un manejo de volumen de datos muy grande y por lo tanto requerimos frecuencias muy altas y estas frecuencias han sido tradicionalmente utilizadas para servicios satelitales. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su atención y los invito a que participen y a que le hagan propaganda al curso Ciudades 5G hacia un modelo de innovación que impartiremos. Yo estaré como tutor, impartiremos en Ciabat a partir del próximo 10 de agosto. Los invito en el curso, en los 4 módulos, se va a ahondar más, hay literatura de última salida, muy actualizada, que nos va siempre a servir y retroalimentar para nuestro quehacer diario. Un gusto, un placer, muy buenos días y que nos cuidemos todos, que logramos salir adelante de esta situación que vive hoy el mundo. Un placer, hasta la próxima.